Hola y bienvenidos a Página 28. En esta ocasión decidí traer un libro que me parece particularmente adecuado, ad hoc a la época que estamos viviendo aquí en México. Es un libro que en su momento yo lo leí y relacioné muchísimas cosas sobre la política. El libro que vamos a ver o recomendar en esta ocasión es La rebelión de la granja por George Orwell. Es un libro que después de leerlo entiendes muchas cosas de cómo funciona la política, y no nada más es el gobierno en turno, han sido todos los gobiernos o la mayoría que hemos visto aquí en México, o por lo menos que me ha tocado vivir. Entonces estaba yo buscando unas cosas y encontré el libro que ya tenía mucho rato que lo había leído y dije, creo que es la señal para recomendarlo. No sé si ustedes ya lo hayan leído o no, pero vamos a adentrarnos con la presentación del libro. La rebelión de la granja fue escrita por George Orwell, como ya habíamos platicado, en 1945, poquito después del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando recordamos que empezaba el conflicto de la Guerra Fría, el capitalismo contra el comunismo, y cómo el mundo se volvía en estos dos grandes bloques, ¿verdad? Entonces George saca este libro que más que, evidentemente es una reflexión al respecto sobre lo que él está viviendo en estos momentos, que también estamos viviendo muy parecido, porque recordemos que la historia es cíclica. Entonces él saca este libro como una sátira política, una forma de advertir también que todo lo que tú estás construyendo, tanto positivo como negativo en la vida, en cuanto a la vida política, puede ser destruido por el mismo o por la misma gente e idea que inicia esta idea, esta revolución. Entonces esa es la presentación del libro en cuanto a sobre qué fue lo que estaba pensando, de dónde nació y hacia dónde quería construir la historia de la granja con George en 1945, y cuya reflexión sigue teniendo validez ahorita en el año 2025. En cuanto a la sinopsis, la historia arranca dentro de una granja. Pues resulta ser que todos los animalitos que están ahí están cansados del maltrato, las injusticias que están recibiendo por parte de los que dirigen la granja. Entonces un buen día los cerdos, curiosamente los cerdos como siempre pintan al cerdo capitalista o al rico, siempre lo pintan como un cerdo porque pues está choncho, está lleno de... Bueno, en el caso de un cerdito pues es grasa, pues en el caso de una persona rica pues es dinero. Entonces los cerdos empiezan a orquestar una revolución. Ellos deciden tomar el mando, hacen unos nuevos mandamientos, nuevas reglas, deciden que las cosas van a cambiar, que la granja va a ser diferente con el mandato de ellos. Y mientras vas avanzando la historia te das cuenta que a pesar de que los cerdos tenían una idea muy noble o muy disruptiva al querer cambiar la situación, al querer cambiar las injusticias, pues poco a poco el poder y la corrupción los va consumiéndose para eventualmente transformarse en aquello que juraron destruir. Lo tenemos en una frase mítica de la película de Batman, The Dark Knight Rises, es la de The Dark Knight, que dice vives lo suficiente, o mueres siendo un héroe, o vives lo suficientemente para convertirte en villano. Y pues bueno, los cerditos aquí terminan convirtiéndose en un villano, pero lo interesante es todo cómo lo orquestan los cerditos, o sea, toda la maquinaria por así decirlo, como de mercadotecnia, como de ideologías, como delegan de cómo van a empezar a repartir esta nueva ideología de que, oigan, por ponerles un ejemplo de que, no sé, estaban hartos los cerditos de que no se repartía el alimento bien para todos, ¿no? Y de repente, cuando ya llegan ellos al poder y ellos ya tienen el poder para repartir todo y no lo hacen, los otros animales dicen, oiga, pero ¿por qué no lo repartimos? Es que miren, no, sí lo estamos repartiendo, pero se reparten muy poquitas cantidades y parece que no es todo para todos, ¿verdad? Y hay otros animalitos ahí que apoyan a los cerditos y empiezan a replicar la mentira, hasta que eventualmente pues empiezan a creerla. Que eso lo vemos hoy en día, y hablo exclusivamente ahorita del actual régimen político
de Morena y de todos los que nos dirigen, porque son los que están ahorita en el poder, pero no es exclusivo de ellos, es exclusivo de todos los políticos que han estado presentes, que siempre tienen, pues en este caso los animalitos, siempre tienen unos animalitos ahí que están repitiendo sus mentiras. Es que el presidente no quiso decir, es que la presidenta no quiso decir eso. O gracias a las mañaneras, ahora los mismos presidentes dicen, no, es que yo no dije eso. Cuando vivimos en una época que todo es digital, entonces puedes comprobar con videos cómo están mintiendo. Y aún así se repite la mentira hasta que eventualmente empieces a dudar de tus propias creencias. En cuanto a lo bueno, hablaremos de la simbología. Definitivamente el libro explica muy bien la simbología y tú te das cuenta, sin conocer tanto la política, te das cuenta de, o puedes relacionar de qué político representa cada animalito. De repente tú puedes empezar a leer el libro y si estás más o menos atento a las noticias y más o menos sabes quiénes son los que nos gobiernan, o por lo menos los altos mandos, ¿verdad? Tú te das cuenta y empiezas a relacionar de que este político se parece mucho a este cerdito, este informante o este informador o ser, como quieran llamarlo, se parece mucho a los gallos, que son luego los que están replicando las noticias aquí. Entonces definitivamente Orwell logra orquestar una simbología muy buena en el libro. También hay que admitir que el libro es muy muy corto, tiene muy poquitas páginas, menos de 140 páginas. Entonces es un libro que puedes sentarte a leer en un ratito y te lo acabas en una tarde con un café o simplemente antes de dormir, en un par de noches estoy seguro que te lo puedes leer. Aparte, llega un punto donde, al menos es parte de lo bueno que yo considero, que los animales te hacen enojar, ¿no? O sea, los que están dirigiendo, dices tú, híjole, tanto que lucharon para eso. Y entonces eso es parte de lo bueno del libro. En cuanto a lo malo, definitivamente lo malo es la brevedad. O sea, algo que puede jugar a su favor si no eres un gran lector, es la brevedad del libro. Es muy cortito. Y también creo que eso puede pecar a que algunos temas los avancen muy rápido sin que tú puedas llegar a conocer el contexto final. Otra cosa es que definitivamente tienes que conocer sobre la Revolución Rusa porque hay mucha influencia al respecto. Entonces, si tú no sabes de la Revolución Rusa, pues échate unos videos ahí. No es colaboración, bueno fuera, pero hay un canal que les recomiendo que se llama Pero eso es otra historia. Él está organizando toda la historia del mundo, lo está contextualizando. Pueden verlo a él o seguramente hay muchísimos videos, Academia Play, Memorias de Pez, que tienen sobre la Revolución Rusa. Entonces, si no estás familiarizado con el respecto, pero antes de que vayas a leer el libro, ponte a ver ese video o estudia eso y posteriormente puedes entender un poco más el libro. Entonces, esos dos aspectos serían lo negativo del libro. Bien, si nunca has leído o no te interesa la política o no te interesa nada que tenga que ver con todas las ideologías, pues bueno, de todas maneras creo que este es un libro que habla sobre la naturaleza humana, sobre la traición, sobre la corrupción de la misma esencia de la persona. Entonces, a pesar de que tú no te guste nada de eso o no quieras saber o no tengas interés, definitivamente es un libro que te recomendaría muchísimo leer. Es un libro muy barato. Yo en su momento lo compré en menos de 150 pesos. Seguramente en tiendas departamentales o en librerías digitales, etcétera, etcétera, lo vas a encontrar. Lo recomiendo mucho. Y si tú lo has leído, pues déjame en los comentarios. Oye, ya lo leí y me abrió mi panorama político o mi panorama personal. Si no lo he leído, vayan a leerlo. Se lo recomiendo mucho. Y bueno, espero que les haya gustado la reseña y nos vemos en el siguiente video.